Comenzamos, bueno, dándote la bienvenida de vuelta, Max, un enorme gusto tenerte después de, bueno, de mucho tiempo que no nos vemos personalmente. La Conferencia de los Océanos fue nuestro, bueno, hermanamiento, que nos conocimos personalmente. Ya nos habíamos conocido en Costa Rica hace muchos años, Sí, ¿no? no, hemos estado, es más, en Chile, yo me acuerdo en Puerto Varas una vez también, hemos estado Ajá, sí, en cierto. Argentina, sí, no, sí, hemos estado en varias partes, Sí, 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 sí. Uno se va en olvidando. Santiago, Sí, una tal cual. comisión ballenera también, Claro, claro. Hemos estado en varias luchas. sí, claro. Y ahora en esta que nos toca bueno, darle a los océanos el lugar que merece, con este gran reconocimiento de Mission Blue al santuario, y bueno, este año especialmente en Océanos Sanos estamos, y con la Organización de Conservación de Cetáceos, estamos con un fuerte proyecto para la creación de reservas marinas, y trabajando también con Wildlife Conservation Society, un proyecto muy interesante de pesca sostenible de pequeña escala, que la verdad que nos da una luz. Vamos a contar un poquitito en mi presentación. Pero antes de ir a mi presentación, me gustaría que te pudieras presentar, Max. Es un lujo realmente contar con tu presencia, un honor. Che. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, bueno, yo soy chileno, de hecho, bueno, de Santiago, nacido en Santiago, lejos del mar, ¿eh? Pero en Chile nada muy lejos del mar tampoco, así que Claro, claro. y no importa cuán lejos uno esté del mar, al final siempre el mar le toca. Pero chileno, viviendo hace ya prácticamente 10 años por acá, por Estados Unidos, y trabajando hoy día con mi heroína, que es Sylvia Earle, ¿cierto? Quien es una oceanógrafa increíble. Acá en Washington con una familia maravillosa, esperando nuestra tercera hora retoño. Oh, felicitaciones. Gracias. Qué Y, bien. sí, y mañana con el cumpleaños del más grande, Benjamín. Así que Oh, por acá bien feliz, la verdad, aún con todas las circunstancias, yo creo que es un momento bien importante e interesante, al menos en la historia de la humanidad, de todos nosotros. totalmente, totalmente. Una oportunidad que se nos da nuevamente, ¿no? Bueno, ¿cuánto sé que estás ahora con Mission Blue? ¿Cuánto tiempo, Max? Llevo poco, mira, deben ser ahora unos 8 meses aproximadamente, pero yo con Silvia somos amigos hace muchísimo tiempo y la verdad es que hace mucho tiempo que veníamos apoyándonos conjuntamente también, entonces, eh, digamos, una relación que se llegó como a concretar aún más ahora con esta relación de trabajo. Ya hace mucho tiempo que me decía, ven a trabajar conmigo y trabajemos juntos y hagamos más cosas juntas, así que finalmente así es y poco tiempo en realidad. Poco tiempo. Y estuviste hace poco con una misión en Galápagos, ¿no? Si continúa eso, ¿en qué estás específicamente? En- Tuve varias reuniones sobre eso. Tuvimos una expedición en la parte norte, Darwin y Wolf, hace unos meses atrás, y, y tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, de llevar también un submarino, así que estuvimos en áreas donde normalmente uno no puede llegar con el equipo de buceo solamente, y por lo tanto fue una experiencia bien hermosa. Parte de la expedición incluso después fue una zona un poco más hacia afuera, por decirlo, hacia el Océano Pacífico, hacia el oeste, y incluso a estudiar junto con la Fundación Charles Darwin algunos bosques de algas que hay de profundidad. Una cosa bastante, una rareza diría yo, pero además también muy, muy interesante, con una diversidad bien particular. Galápagos no deja de sorprender, es uno de esos lugares que no para de dar, ¿no? Y estamos ahí trabajando por la expansión de Galápagos, cosa que es muy importante no solamente para Galápagos, sino que para el planeta. Como yo digo siempre, si no podemos expandir Galápagos, bueno, entonces
difícilmente vamos a poder crear otras áreas marinas protegidas. Así que, trabajando bien de la mano con el gobierno, el presidente Moreno en diciembre pasado, durante la COP25 de cambio climático, a la cual le llamamos también, ¿cierto?, la COP Azul, tuvimos la oportunidad de escucharlo él haciendo un anuncio que él estaba pensando también en obviamente, expansión, y que podría llevar entonces a un incremento muy potente, muy grande del área de protección de Galápagos. Para quien no conoce Galápagos, en toda su dimensión, escucha y dices un paraíso. Ahora, los conflictos en Galápagos están cada vez más acentuados. Con relación a la pesca ilegal, bueno, vemos continuamente la invasión dentro de la zona de protección, la parte social, interna, ¿cómo está? ¿Cómo está? Es un caso ejemplo, ¿no? También como para tener en cuenta, porque creo que representa un poco lo que pasa en muchos otros lados, ¿no? Es un verdadero laboratorio en muchos sentidos, ¿no? No Eso, solamente de la eso. evolución, reconocido por, ¿cierto?, Darwin, quien habría encontrado las luces de la evolución, ¿cierto?, ahí en las islas. Es un lugar muy impresionante también, como te decía, científicamente, pero también por lo mismo, por el interés que provoca, por la productividad también, ¿cierto? Hay mucho interés económico, tanto del país, la flota tunera, ¿cierto? Tiene una pesca bastante fuerte. No sé si tú sabes, pero la pesca tunera ecuatoriana hoy día es prácticamente la más grande del planeta. El puerto de Manta, de hecho, es el puerto más activo, más grande de descarga de atunes del planeta. Y por lo tanto, hay una relación directa, tan directa que incluso los mismos atuneros ecuatorianos han reconocido que hubo un incremento importante de la pesca de atún gracias a la creación del área protegida. Y por otro lado también atrae a mucha pesca internacional. Hay que acordarse lo mismo que pasa con Uruguay, que pasa con Chile, y de hecho parte de la misma flota, la flota china potera que se llama, ¿cierto?, que pesca calamar o calamar de Humboldt, ¿cierto? Están pescando justo afuerita de la milla 200 de la zona económica exclusiva que genera Galápagos. Obviamente eso es alta mar, allá afuera no es una pesca ilegal, pero sin embargo hacen también incursiones dentro. Y hace 2 años atrás incluso se encontró un barco que no había pedido permiso, que no tenía, digamos, ni siquiera un marcador satelital activo. Se le encontró dentro de la isla, era un barco nodriza, es decir, de estos barcos que llevan la carga que otros barcos pesqueros le encargan, con varias toneladas de pesca de tiburones y otros. Y hace un mes atrás prácticamente un cargamento, ¿cierto?, de aletas de tiburón fue también detenido en Hong Kong, 26 toneladas de aletas de tiburón, una cosa terrible, estamos hablando de miles y miles de tiburones que eventualmente fueron aleteados o sencillamente, ¿cierto?, que en el fondo han sido pescados principalmente para obtener la aleta. Entonces, ese es un problema grave, pero que también, o sea, es algo que pasa porque los recursos obviamente están mal manejados alrededor del mundo, se están acabando, y estas áreas que son ricas atraen, son verdaderos imanes, ¿cierto?, para la pesca, tanto legal como ilegal. Claro, claro. Bueno, vamos a ¿te parece una breve presentación del Hop Spot de Uruguay? Dale, perfecto. Vamos. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, la idea es contarles un poquito en qué consistió este reconocimiento en 2018 al Santuario de Ballenas y Delfines de Uruguay como Hop Spot de Mission Blue, ¿no? Que es, como dice Silvia, uno de los 128, hoy son 128 ya, Max, ¿no? Qué impresionante el trabajo, Exactamente. qué increíble trabajo. Del mundo, entonces estamos en esa lista, sobre todo caracterizado por algunas especies importantes. Aquí estamos dentro de este mapa de los 128 Hop Spots.
aquí en este puntito. Ustedes si ingresan a la página de Mission Blue, en HubSpot, pueden explorar cada uno de estos sitios y ver lo magnífico que se está logrando en cada lugar, ¿no? Cómo se ha trabajado. En Uruguay, este es un santuario que ocupa toda nuestra zona económica exclusiva, nuestras 200 millas náuticas, pero tiene una particularidad de cómo nació. Y ellos fueron fundamentales en esto. Las escuelas, fuimos con la escuela justamente eh, al Parlamento a presentar esta propuesta y ellos mismos promovieron la ley en el 2013 ya, ¿verdad? Aquí casualmente en la comisión tenemos ahí abajo al que presidía la comisión, Gerardo Amarilla. Hoy es uno de los mayores candidatos a ser ministro de Ambiente por el flamante nuevo Ministerio de Ambiente que tiene Uruguay, que en agosto aproximadamente quedaría operativo. Así que, bueno, todo va coincidiendo, ¿no? Ahí tenemos el mapita un poco de nuestra zona económica exclusiva de Uruguay, considerada el área protegida más grande del país. Tienen 45% de nuestro territorio nacional, donde estas son algunas de las especies que de alguna manera son emblemáticas por su estado de conservación, su necesidad de conservación, la ballena franca austral. Tenemos ahí el tiburón angelito, espinoso, seriamente amenazado, tortugas, prácticamente todas las especies de tortugas en su época de alimentación, el delfín franciscana, vulnerable, sumamente afectado por las redes de pesca artesanal en forma incidental, y corales de profundidad, que esto es una novedad para Uruguay y para la ciencia en Uruguay. Corales de profundidad, de agua fría, de la especie Lophelia pertusa. Y un poco este reconocimiento, ¿en qué se basa? Fundamentalmente en la investigación, la educación y la sensibilización que desde 1995 comenzaron, en el 2002 generando políticas concretas, como por ejemplo el Día Nacional de la Ballena Franca, que es un día simbólico, pero que ayudó mucho en el Parlamento a difundir la temática que era bastante desconocida. El reingreso de Uruguay a la Comisión Ballenera Internacional, que hablábamos hoy, Max, Uruguay no estaba participando y desde el 2008 que Uruguay vuelve, y en el 2016, 2014 en realidad, 2016, 2018, tuve el gusto de estar como asesor en la delegación oficial de gobierno y realmente logrando cosas muy destacables. El santuario tiene también desde el 2002 la regulación del turismo de observación de cetáceos. Hay una regulación que ordena esta actividad, que obliga a los capitanes a tener un curso obligatorio para salir en forma turística a observar cetáceos con todas las normativas y distancias y procedimientos. El aviso a los navegantes, un grave problema, tú sabes, en zonas donde hay ballenas y donde hay gran tráfico, que esto fue registrado por la organización y a partir del 2006, creo que fue, comenzamos un trabajo para prevenir estas situaciones con la Armada. Este fue un afiche que salió con algunas medidas que los capitanes podrían empezar a tener, y a partir de eso, coincidentemente, no ocurrieron más colisiones de ballenas. Un tema que actualmente, en este momento, estamos justo con un enfrentamiento, porque la exploración sísmica no para. A pesar de que Uruguay, no sé si tú sabías, Max, el 98% de la energía en Uruguay proviene de energías renovables. Sin embargo, sigue la presión, ¿no?, del sector petrolero por la exploración de gas y petróleo, y tenemos este año ya, para firmarse de aquí a poco, estamos justamente ahí por reunirnos con las empresas para tratar de evitar, por lo menos, en ciertas zonas, la exploración sísmica, que es sumamente dañina para no solamente los cetáceos, ballenas, delfines, sino que también
para los peces. Los recursos pesqueros son gravemente afectados después de exploraciones sísmicas que, para quienes no sepan, son grandes detonaciones acústicas de sonidos, como una ecografía del fondo marino, pero que son ecografías sistemáticas cada 10, 30 segundos, que van aumentando en intensidad, llegando hasta 250 decibelios. Eso es tremendo para el ecosistema íntegro. Peces, cetáceos, tortugas, hasta los invertebrados son afectados. En ese sentido estamos trabajando. No es fácil. Y otro de los temas que no ha sido nada fácil, la pesca ilegal, donde Uruguay, y específicamente el puerto de Montevideo, fue declarado segundo a nivel mundial. Voy de vuelta a esta imagen. Aquí ustedes pueden ver que Uruguay está en segundo lugar como puerto sospechado de descarga de pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. Cuando decimos sospechado, ¿por qué sospechado? Bueno, porque son barcos que vienen de aguas internacionales, de la milla famosa 201, como tú decías, de donde están los barcos poteros chinos en cantidades de hasta 200, 300 barcos en su máximo pico. 600 muchas veces, ¿eh? ¿Cómo, perdón? 600 incluso, por ejemplo, en algunas zonas se han contabilizado. 600 en algunos momentos. Son verdaderas ciudades flotantes, ¿no, Max? Sí, sí, correcto. Y bueno, ahí lo que hay son barcos que se llaman reefer, refrigeradores, o que reciben esas cargas de esos barcos de pesca, y los barcos estos nodrizas son los que desembarcan en los puertos la mercancía, y Montevideo, gracias a un estudio que hizo Oceana con Global Fishing Watch, bueno, tenemos este registro que todavía no ha salido de este ranking, y bueno, es un tema bien, bien complejo de abordar, donde está el tema de la esclavitud también asociada. Y donde tuviste el gusto de participar, Max, el año pasado, la primera conferencia de los océanos fue muy importante para posicionar sobre todo a los océanos en Uruguay, ¿no? Ahí tenemos a los 4 candidatos presidenciales, y ahí a mi derecha está el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que desde entonces se comprometió, y este año lo volvimos a reafirmar, con el compromiso de avanzar hacia una agenda azul que incluye un programa de pesca sostenible, en este caso de pequeña escala, como les mencionaba, trabajando con Wildlife Conservation Society, con el amigo Tincho que está ahí, Martín Cuevas, Juan Martín Cuevas, un gran amigo y experto en tiburones. Comenzamos este trabajo que apunta a justamente la selectividad, la pesca de calidad y no la pesca de cantidad, a través de estos métodos selectivos de jaulas que capturan solo las especies deseadas. No entran tiburones como el tiburón angelito u otros amenazados, ni tortugas, ni delfines, ni lobos. Ni lobos, y este es un gran tema para los pescadores artesanales, que son, en realidad son los leones marinos, el otaria, el que ataca más las redes. Y con este sistema, además, no, cuando uno trae las trampas, puede liberar, porque vienen vivos. Entonces, si hay alguna especie que está en su estado juvenil, por ejemplo, o que no es objetivo, se descartan vivas. Y no en este sistema de descarte pesquero que conocemos bien, Max, en el mundo, que es Correcto. tremendo, horrendo, ¿no? Tú eso seguramente nos puedas comentar un poquito. Y para terminar, este es el gran desafío que tenemos este año en nuestra zona económica exclusiva. Aquí ven nuestra costa, aquí está La Paloma, donde estoy en este momento. Esto es Cabo Polonio, esta es una de las áreas marino-costeras protegidas, y esta es una propuesta de crear nuestra mayor reserva marina offshore en Uruguay, donde están en naranja aquí identificados estos enormes bosques de corales, ¿no? Que llegan hasta 20 metros de altura, de
varios kilómetros de ancho y que son lugar de cría, alimentación, reproducción de numerosas especies de peces, como tiburones, merluza, y bueno, es realmente un vergel, es como, yo sueño, Max, con poder, y creo que en este sueño estamos juntos también, ¿no? De tener una imagen Sí. de lo que es esa selva amazónica, entre comillas, ¿no? En el fondo marino, ¿no? Capaz que podemos contar un poquito de eso. Qué locura. Así que bueno, esto es un poco el santuario que nos homenajeó y que destacó Mission Blue, y que para nosotros todavía significa que hay una esperanza, ¿no? Tenemos una esperanza para los océanos. Exacto. Sí, no, muy bien, muy buena presentación, Rodrigo. Yo creo que ejemplifica perfectamente la situación que ocurre hoy día en Uruguay, las oportunidades también, con el gobierno nuevo. Yo tuve, como tú bien decías, la oportunidad también de juntarme en ese momento de la conferencia, ¿cierto? La primera conferencia de océanos de Uruguay, con el que ahora es presidente de la nación y que tenía un interés bien particular y muy real, ¿cierto?, respecto de estos temas, y él quería poner una agenda, digamos, de océano una vez que entra. Y hemos visto que es cierto que ha ido avanzando efectivamente en esa forma. Y creo que tiene mucho sentido. Muchos países de América Latina ya han avanzado en esto, pero hace más sentido todavía en un lugar tan importante como este. Para la gente que está mirando, que tal vez no sabe, ¿cierto?, por qué tantos cetáceos, por ejemplo. Y creo que hay un tren muy claro respecto de cómo tú partiste con esta investigación que venías realizando. Tú, Rodrigo, eres uno de los más reconocidos, ¿cierto?, cetólogo y también, en el fondo, experto en mamíferos marinos de América Latina. Y así fue como por lo cual nos conocimos. Y entender que también en el fondo estos animales son la representación de un ambiente muy rico. Desde esos corales, que algunos de esos corales seguramente tienen más de 2000 años de edad. Esos corales se cuentan probablemente entre los individuos, digamos, los seres vivos más antiguos del planeta, y además muy frágiles. Y por otro lado también tienes una situación particular que hace que la corriente, ¿cierto?, de Brasil, la corriente de Malvinas, se junte y confluya, choque en el fondo en esta zona, lo cual además tiene también esta otra particularidad de que viene el río, ¿no? El río de la Plata descarga toda esa cantidad de nutrientes, de nutrientes que finalmente van a alimentar esa productividad, lo que los biólogos llaman productividad primaria, que no es más que, imagínense ustedes en África, ¿cierto? Han visto esos programas cuando llega el agua y luego aparece el pasto y llegan todos los animales y todo. Bueno, lo mismo pasa en el océano, ¿no? Tú necesitas toda esa acumulación de factores, los cuales te van a permitir que luego vengan esos animales, los más chiquititos, luego vienen los más grandes que se comen a esos más chiquititos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los cetáceos no son más que una demostración de la riqueza de ese lugar, y ese lugar es por sí rico en montones de también escrituras, ¿cierto?, de cuando empezaron a llegar los europeos a Argentina y a Uruguay, ¿cierto? Se habla mucho justamente de las ballenas que habían en la zona y montones de otras especies también. Entonces, esa representación y tu evolución además también en este proceso de partir con cetáceos, pero hoy día estar buscando la protección de los corales, a mí me hace un montón de sentido, porque es la evolución de la protección, es la evolución de proteger además el ecosistema. No basta con proteger solamente a las ballenas, si es que no estamos protegiendo lo que hace que las ballenas estén ahí finalmente. Claro, lógico. Entonces, es clave, y yo te felicito a ti y a tu equipo, a la gente con la cual has venido trabajando. Yo tuve ahora también la oportunidad, cuando estuve allá en la conferencia, de conocer gente maravillosa que está súper comprometida con eso, y además también hoy día las autoridades que son impresionantemente interesadas.
Tenemos aquí participando ahí algunos de los miembros de la organización, está Fiona, está Iván, está, bueno, Tincho, que es un consultor asociado, estaba Cintia también. Realmente se ha hecho un equipo que en un año tan difícil, cuando uno ve cómo, bueno, a pesar de la coyuntura que se está viviendo, hay un equipo hoy en la organización tremendo. Somos 18 hoy. Y eso nunca había pasado. Y por áreas, trabajando cada uno con su temática. Ahora acabamos de lanzar un video que fue muy conmovedor sobre la vida, algunos testimonios de la gente del mar, la gente de mar, que ayer fue el Día Ajá. Internacional. Sí, sí. Eso fue muy conmovedor porque además es gente que ha sido poco reconocida, poco valorada, es una cultura muy poco valorada. Pero volviendo a esta propuesta de la Reserva Marina Offshore, hay varias cosas que quizás sería interesante conversar contigo. Si bien esto no lo hemos planificado ni abordado antes, ¿no? Esto es una conversación bien espontánea, pero sabemos de la capacidad de Max para trabajar estos temas. Hay varios temas que son quizás cuestionados, quizás son el punto débil. Hablamos de la fortaleza del área en cuanto a una profunda investigación que ya existe. Fíjate vos, Max, que en el 2007 más de 250 científicos ya habían determinado esa área como un área de prioridad para la conservación. En el 2016, en todo ese interín no pasó nada con el área, obviamente ahí se siguió pescando, con redes de arrastre de fondo, arrastrando corales, arrastrando de todo, ¿no? 2016, un barco español, un famoso barco oceanográfico español, con el gobierno uruguayo, investigan y descubren estos corales que no habían sido identificados. Había sospecha de que estuvieran. Y hasta el momento no hay ninguna propuesta, excepto esta que acabamos de presentar, para crear una reserva marina. Ahora, las preguntas son, ¿cómo fiscalizamos? ¿Cómo controlamos que un área tan grande, tan lejos, sea efectiva? Porque podemos declarar un área y sabemos que paper parks abundan. De Ya. tu experiencia, Max, ¿cómo ves posible el monitoreo, el control, la fiscalización de estas grandes áreas de alta mar, habiendo voluntad política ante todo, ¿no? Mira, primero que todo, yo creo que sí, es verdad que hay parques de papel, pero yo siempre digo, la forma en que tú tienes que partir con esto es creando el área. Si no hay área, no te hacen la segunda pregunta siquiera, ¿no? Y es importante reconocer que a veces también las áreas toman mucho tiempo en ponerlas a trabajar, a que sean efectivas, pero es importante crearlas. Si no, no estaríamos conversando de esto. Entonces, el segundo paso, que la implementación es un paso que efectivamente a veces es complejo, sin embargo, en algunas de estas áreas que son oceánicas es un poco más fácil. Y tú puedes verlo hoy día con el Global Fishing Watch, ¿cierto? Que es una tremenda herramienta que han creado también amigos, muy buenos amigos, y que en el fondo lo que pone es las capacidades que existen hoy día. Hace 20, 30 años atrás no habríamos podido hablar de este tipo de cosas, no existía esa herramienta. Hoy día la tecnología nos permite, por ejemplo, tener entonces los registros de BMS o de AIS, que son los dos tipos de registros, uno para pesca y otro básicamente más para el registro en caso de emergencia, ¿no? Seguridad. Uh-huh. De seguridad de las embarcaciones, lo cual permite saber dónde están las embarcaciones. Es importante también saber que, y lo que tú decías antes, para mí siempre es muy crítico porque los pescadores saben hace mucho tiempo dónde ir a pescar.
O sea, cuando los barcos salen de puerto, no salen y van a tirar las redes al mar, digamos, en cualquier parte, no. Saben exactamente dónde ir a tirar las redes. ¿Dónde están los caladeros? ¿Dónde están exactamente? ¿Dónde están las especies, las cantidades, a las profundidades que lo van a encontrar, las horas del día, por ejemplo, la luna, en muchos de estos también incluso recursos tienen una relación. Entonces, hay un montón de información que tú también puedes extraer justamente de una actividad que ha venido funcionando por muchísimo tiempo, como es la pesca. Me hace Algunos acordar, perdón, me hace acordar a los balleneros, ¿no? claro, Que eran los mejores conocedores de distribución de las especies, de cada una de las especies de acuerdo al soplido, a la forma, al tamaño, al color. Eran expertos. Las bitácoras de los balleneros eran un material claro. de biólogos prácticamente, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y mira, si tú quieres salir a buscar, por ejemplo, si la Armada o alguien quiere salir a buscar pesca ilegal, no puede salir a buscar atuneros en una temporada en que no hay atunes, ¿me entiendes? O sea, es así de básico. Y por lo tanto, cuando tú empiezas a hacer todo también ese cruce de información, te vas a dar cuenta que hay áreas específicas y tiempos o condiciones que te van a hacer mucho más factible encontrar esos pesqueros. Nosotros en la isla, en Rapa Nui, en la isla de Pascua, que se llama también, ¿cierto? Donde se creó, eso fue una campaña que yo llevé en Chile, ¿cierto? Un área que hoy día junto con el Parque Motu Motiru Jiva tiene 720.000 kilómetros cuadrados, el área más grande de toda América Latina, un área de alta protección, porque básicamente solamente pueden pescar los Rapa Nui con pesca tradicional. Y por lo tanto se elimina cualquier tipo de otra actividad, minería, petróleo, que todo el año, tenemos que volver a esa conversación también, y pesca industrial, por cierto. Pero cuando estábamos haciendo los estudios, una de las cosas que los Rapa Nui nos dijeron siempre, muy queridos amigos, ya prácticamente familia, nos Sí. dijeron lo que hay que hacer, o sea, lo que nosotros vemos es que hay luces, se ven luces, hay pesca ilegal. Y los sistemas estaban, como te digo, puestos de una forma, o estaban siendo utilizados de una forma en que obviamente no podía justamente encontrar esa pesca ilegal. Nosotros hicimos un estudio, encontramos un montón de barcos que ni siquiera tenían el AIS o el BMS encendido. Claro. Pero ¿qué es lo que hicimos también? Buscamos justamente esas áreas donde las condiciones iban a permitir, ¿cierto?, que el atún se acercara a la zona económica exclusiva e incluso entrara. Si tú te enfocas en esa parte, no tienes que estar mirando todo el Océano Pacífico. Vas a mirar los focos donde esas condiciones que se generan van a traer al atún y detrás de los atunes van a venir los barcos pesqueros. Entonces, toda esta disposición de información que hoy día tenemos que nunca habíamos tenido antes, es particularmente importante y que la podemos utilizar también en la forma de la conservación. Y por lo tanto, la implementación hoy día de estas áreas se hace muchísimo más fácil que la implementación de áreas de lo que era hace 10 años atrás. Claro, claro. Sí, perfectamente de acuerdo. Sumado a dispositivos in situ, que son un poco más costosos, pero que se pueden conseguir, las famosas boyas oceanográficas, que hoy Exacto. con esos micrófonos acuáticos, hidrófonos, uno puede saber hasta qué tipo de barco está en el área. Bueno, eso sería un... Legislación también, Rodrigo. ¿Perdón? Legislación también, porque si tu legislación en tu país no permite finalmente que tú, aunque encuentres ese barco, no lo puedas llevar a un juicio, ¿no? O no puedas finalmente, ¿cierto?, traerlo a la costa, o retenerlo en la costa, o revisar lo que trae, si tú no tienes esos elementos en la legislación, entonces tampoco vas a poder. Tú puedes tener incluso las fotos, puedes tener todo, pero lo que pasa es que el juicio o eso no constituye una prueba, por lo tanto, finalmente no vas a poder meter a la cárcel, ¿cierto?, a esa gente. O a la empresa, que es aún más importante, porque también hay que llegar a los otros que están enviando, que a lo mejor están a miles de kilómetros de distancia, enviando esos barcos también a esta zona. Y por Bien. último también, Sí, Rodrigo, sí. yo creo que tú diste en un punto muy clave, que es
el hecho de que esté ocurriendo también esa pesca ilegal ahí, es porque está siendo favorecido por un puerto, como el puerto de Montevideo, que ha sido históricamente un puerto ¿cierto?, ilegal. Y además hay un montón de ilegalidad alrededor de la pesca ilegal, como tú dijiste, tráfico de personas, tráfico de otras cosas, tráfico de droga, etc. Entonces, si tú le das puerto, le estás permitiendo, ¿cierto?, que vaya a pescar aquí afuera, total, puede volver, recargar o descargar, y entonces seguir, ir y volver. Y estás creando entonces un polo que no solamente afecta a Uruguay, sino que afecta también a los vecinos, como son Argentina, como son Brasil, etc. Exacto. Ese es un punto clave, Max, porque, bueno, justamente actualmente hay un problema de control y monitoreo, de inspección en Puerto de Montevideo sobre la flota extranjera, ¿no? Porque a pesar de que Uruguay tiene firmado el acuerdo MERP de medidas y Estado Rector del Puerto, y ser uno de los países, además, ejemplares, en primeros en ratificarlo a nivel del mundo, y que promovió además que hubiera más de 25 países que lo ratificaran, y de esa manera ese acuerdo fue vinculante, por lo tanto tiene poder legal. Sin embargo, hay una estructura histórica, como bien lo dijiste, es muy vieja la tradición en el puerto, de lo que pasa en el puerto, porque también genera trabajo, ¿no? Claro. Y esto lo he escuchado de la propia Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros, que es la que está en el medio de los barcos que llegan y el gobierno, es la que hace los trámites, lo que presenta la documentación. Entonces, ahí tenemos un tema de reestructuración muy grande, donde nosotros confiamos en que aquí el tema y la diferencia está en que la creación de un Ministerio de Ambiente en Uruguay le va a dar mucho más fuerza, no solo para la gestión de áreas protegidas terrestres, sino para la creación de áreas marinas y esta fiscalización que se hace necesaria, porque la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, no está pudiendo. Pocos recursos, personal que se jubila, no tiene fiscalizadores, y la complejidad de lo que es un sistema portuario, donde Sí. entra el importador, el intermediario, y todo esto que además es carga que no queda en Uruguay, entonces está en zona de tránsito encima. Mm. O sea, ¿Tú has entrado a alguna de estas embarcaciones alguna vez, no? nunca me animé, no me animé a entrar, nunca, no. Trata de entrar porque son verdaderos laberintos, además. O sea, es extremadamente difícil que tú llegues a encontrar, además, lo que estás buscando. O sea, yo, por ejemplo, he entrado a embarcaciones donde las aletas de tiburón, por ejemplo, están guardadas en los refrigeradores de la tripulación. Y yo no te estoy hablando del refrigerador de la casa. Son lugares gigantescos, donde tú puedes meter miles de aletas de tiburón. O sea, ¿está la gente preparada para revisar, saber exactamente dónde buscar, cómo buscar? Entonces, aquí hay también una pregunta, si uno no puede con algo en este sentido, como si no se puede, primero que todo yo pienso que sencillamente que es como en el principio precautorio, ¿no? Ujú. Entonces no se puede dejar entrar, ¿no? Porque si es que Exacto. estamos entonces ayudando a un problema mayor, ese problema mayor además puede tener efectos también secundarios o incluso primarios muy fuertes sobre los recursos en el largo plazo de Uruguay. Hoy día estamos viviendo también una crisis que es importante seguir recordando, que es el cambio climático, que está cambiando un montón de las reglas de la naturaleza, por decirlo de alguna forma, lo cual va a tener efectos muy transformadores y negativos sobre la humanidad. Por lo tanto, si tú además tienes presiones como esta, estás dándole pie a esas presiones además también, tú en el largo plazo, si incluso hicieras una suma y resta, ¿cierto? Relativamente sencilla, vas a encontrar que seguramente estás perdiendo mucho más dinero en esa cantidad pequeña que tú supuestamente estás ganando, ¿no? O sea, que esa cantidad de sueldos a lo mejor o de trabajos que se generan hoy día
en el largo plazo y en una visión mucho más amplia, son probablemente muchísimos más trabajos los que se pierden por estar permitiendo, ¿cierto? Esto. Tal cual. Yo vi el incendio que ocurrió el otro día en una de estas embarcaciones, ¿cierto? Yo me pregunto, ¿cuánto derramamiento de petróleo? Estas embarcaciones son famosamente mal mantenidas, son ilegales, muchas de ellas también, o pescan ilegalmente, y por lo tanto están muy mal preparadas. ¿Cuánta contaminación, cuántas especies invasivas traen, que seguramente están atacando al puerto? ¿Cuánto derrame entonces de petróleo que está afectando áreas mucho más grandes y a los recursos de los pescadores que tratan de hacer las cosas bien en Uruguay? Entonces, todas esas preguntas son necesarias. Yo me enfrento mucho con eso, Rodrigo, cuando trabajando en estas áreas marinas protegidas siempre dicen, es que ¿cómo nos van a cortar el 5% de la pesquería en esta área? Y luego cuando miras, por ejemplo, en el caso de Hawái, del área está muy grande que extendió, digamos, Obama hace unos años atrás, Papahanaumoku Kea, los pescadores, los atuneros, pero lloraban porque no podía ser, que esto iba a acabar con el negocio. Un paper que salió hace un par de semanas atrás demuestra cómo la pesca de esa flota atunera ha aumentado producto de la protección. Por lo tanto, ganaron más dinero incluso por la protección de esa área. Entonces, tenemos que acabar con esos fantasmas también. Yo creo que hoy día es un momento particular y con un gobierno además muy particular y muy positivo, como digo, en Uruguay, que yo creo que tiene que tomar medidas de largo plazo, y eso es partiendo por cortar, ¿cierto?, la ayuda a la pesca ilegal. Tal cual. Ese era otro de los puntos que justamente cuesta cambiar el eje de la conversación, porque cuando conversás con el sector pesquero, esa es la reacción. Ah, me van a prohibir pescar. Digo, no, no les vamos a prohibir pescar. Les vamos a pedir que pesquen responsablemente, de que el descarte que hoy está ocurriendo a nivel de la pesca no tenga esa dimensión que llega a un 80% de descarte. Y hoy con la tecnología que hay, se puede evitar, hay formas de evitarlo. Y más aún, promover sistemas de pesca selectiva, donde el producto adquiera más valor. Y tenemos, bueno, justamente la responsabilidad hoy de, en nuestras manos, especies que solo se encuentran en esta región. Claro, Especies exacto. endémicas, tiburones endémicos. Acá justo tengo una comentario de Sebastián Nichols. Un saludo a Sebastián, no lo conozco personalmente. Dice, hola Max, en esta cuestión de pesca e ilegalidad, también me hace pensar en el tema de la pesca de tiburones en Uruguay, lo que veníamos hablando. A pesar de ser ilegal la pesca intencional de tiburones en Uruguay, el año pasado se capturaron al menos 217.000 tiburones reportados como captura incidental y se exportaron 118 toneladas de aletas de tiburón desde Uruguay. No sé de dónde salen esos datos. Sería interesante, Sebastián, que nos contaras. La pregunta que hace es, ¿cómo se puede enfrentar este reto sabiendo que los tiburones son especies críticas para la salud del ecosistema? Sí, gracias. Y un saludo grande a Seba, que es un gran amigo también, es un gran conservacionista. Él es colombiano, pero vive hace muchísimos años ya en Estados Unidos y hace montones de cosas bien impresionantes. Así que bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, con el tema de los tiburones y reconectando con algo que tú decías también, Rodrigo, recién, mucha de lo que llamamos hoy día pesca incidental realmente no es pesca incidental, ¿no? También, o sea, se esconde, se escuda detrás de la pesca incidental. Hay casos muy patentes, hoy día lo que vemos incluso en México, ¿cierto? En un momento determinado se creó una patente o digamos, un permiso para poder pescar alguna especie donde secundariamente se podían pescar, ¿cierto?, maji-maji y tiburón, cuando en realidad lo importante o el interés real era pescar tiburones maji-maji. Y lo mismo pasa, una historia también bien
como impactante, ¿cierto? Que me tocó vivir hace algunos años atrás. Estaba en una reunión con autoridades de Cabo Verde y justamente teníamos una reunión sobre el Atlántico, sobre tiburones, con algunos expertos internacionales. Y una de las cosas bien impresionantes que me tocó escuchar de la autoridad de Cabo Verde era que ellos tenían uno de estos acuerdos también con la Unión Europea, en el cual les permitían pescar por especie de objetivo, atunes, pez espada y otros. Y la pesca de tiburón, entonces, era una pesca incidental, por la cual, como era incidental, no se pagaba. Sin embargo, la pesca, mirando los números, superaba el 90% de la captura era tiburón. Entonces, claro, en el fondo la Unión Europea pescaba básicamente gratis, pagando solamente por ese 5 o 10% y llevándose el 90%, destruyendo completamente la cadena trófica de un lugar como Cabo Verde, que además es particularmente pobre y por lo tanto, finalmente los que más se empobrecían eran los que hoy día, como digo, que ya son pobres en la comunidad local. Entonces, hay que revisar todas esas cosas. Y por otro lado, yo creo que vamos a entrar también en un momento a la conversión del tema de los tiburones, que es muy clave, porque los tiburones, si bien son pescados, lamentablemente también son especies altamente vulnerables, no se reproducen. Un atún tiene miles e incluso millones de huevecillos. Un tiburón, los tiburones, algunas de las especies producen un tiburón al año e incluso cada 2 años. Entonces, el impacto de estas pesquerías es altísimo. Cuando hablamos de estos números que habla Sebastián, pueden ser, Sebastián dice que eran los números de Ecuador. Sí, sí, sí. Claro, pero cuando hablamos de números de pesca en cualquier parte del mundo, porque hay pesca fuerte también de tiburones justamente allá en Uruguay, y se cerró incluso la pesca eh, del sardinero en su momento también, ¿cierto? Allá en Uruguay, prácticamente en todo el Pacífico. Esa pesca tiene un efecto aún más potente porque son especies muy, muy vulnerables, como digo. Sí, sí, tal cual. Sí, nos parecía una dimensión enorme lo que estaba comentando Sebastián de los Claro. datos, por eso me sorprendí y dije, bueno, tenemos al fin datos no revelados, porque oficialmente no tenemos datos de la exportación de tiburones, estamos justamente atrás de esa información para hacerla pública. Es un gran problema porque sabemos que Uruguay también se desembarcan aletas de tiburón, ¿no? Sí. Uruguay es uno de los pocos países que no tiene expresamente prohibido el aleteo en Uruguay. O Claro. sea, No, claro. nuestro plan de acción en ese punto es muy ambiguo y nunca fue aplicado, el plan de acción de tiburones en Uruguay. Y esto es reconocido por las propias autoridades, ¿no? Sí. Así que, bueno, acá Tincho comenta que la tasa de reproducción del cazón y el angelito es cada 3 años. Tincho Imagínate. y está trabajando con nosotros el proyecto de pesca sostenible. Volviendo al tema de la reserva y de la factibilidad, ¿no? Porque, bueno, tocamos el tema de la capacidad que hoy existe tecnológica para monitorear, para controlar, habiendo voluntad y habiendo un mecanismo de fiscalización y legislación. Eso tendría que estar previsto. Hablamos de, bueno, los efectos del cambio climático, que es interesante lo que está pasando en Uruguay. Ya hace al menos 5 años que venimos detectando, y esto las ballenas son siempre las grandes indicadoras, ¿no? Yeah. En pleno verano, ballenas yubartas, que no es el área de distribución de ellas, es apenas una zona muy de paso, alimentándose en pleno verano, en aguas uruguayas, coincidiendo con esto que vos mencionabas, las famosas convergencias antárticas, los upwelling, esos que vienen por el fondo
del mar, de agua fría, cargada de nutrientes, y que asciende en estos taludes y donde encuentra la luz, y es, bueno, ahí las explosiones de la cadena productiva primaria, secundaria, etc. Y esto pasó en invierno pasado con ballenas francas, que es un área opcional de reproducción, es decir, que nosotros hemos visto en todos estos años madres con cría, en comportamiento claramente de crianza, obviamente, amamantamiento, vimos pariciones, está registrado. El año pasado, por primera vez, se estuvieron alimentando. Además es algo que nunca se había visto, ¿no? Yo nunca sabía cómo se alimentaban, había visto fotografías, pero se alimentan en las zonas polares, en la convergencia antártica, ya, Islas Malvinas y las Georgias. Fue increíble verlas durante horas al día, todos los días, alimentándose, que ocurrió una floración de clorofila, y en consecuencia de cladóceros, y en consecuencia de copépodos, y ahí las francas adoran los copépodos, ¿no? Claro. Entonces, esto del cambio climático es algo que está fuerte tanto en la atmósfera como en el océano, ¿no? O sea, yo sería igual cuidadoso a lo mejor en sacar conclusiones de esas cosas también. Yo me acuerdo trabajando con Rodrigo Juque allá en la Patagonia, por ejemplo, también, ¿cierto? Que conocemos, ¿cómo no? Empiezas a darte cuenta que hay montones de estos lugares que tú tienes una idea de dónde la literatura te está mostrando, bueno, las ballenas van a comer allá, ¿cierto? Y empiezan a aparecer estos otros lugares, ¿no? Ahora, la temporada está pasada, por ejemplo, en el Golfo de California, me mandaron videos, imágenes, impresión de eso cuando estaba, ¿cierto?, el agua, que parece que estuvierais viendo, porque todo el krill está saltando, y viene la ballena, ¿cierto?, y saca una bocanada entre las ballenas azules, etcétera. Entonces, y claro, tú dices, hace unos años atrás eso no era tan patente. Y aquí hay dos cosas. Una, que yo creo que las ballenas son además, hablando del Hope Spot, y yo creo que tu lugar en particular, de ahí tu casa, el lugar este al cual te has dedicado, es un lugar particularmente de esperanza, porque las ballenas son un ejemplo de cómo los humanos podemos cambiar si queremos también, ¿no? O sea, las ballenas han vuelto, ¿no? Y siguen volviendo en muchos de los casos, la mayor parte de los casos, están exactamente recuperándose las poblaciones. Entonces, empiezas a ver cuestiones que pareciera ser nuevas, pero a lo mejor hace 500 años atrás, Rodrigo, eso era así, o era más, ¿no? Entonces Claro. también, yo no sabría decir si que a lo mejor son es parte del cambio climático, o son que efectivamente están volviendo, digamos, a sus lugares. Entonces, queda más por estudiar. Pero sí es verdad que el cambio climático está teniendo un efecto particularmente fuerte en el océano. Eso es muy grave, porque sabemos, por ejemplo, hoy día, y tú sabes que en el IPCC report, en el reporte, digamos, del Comité Científico del UNFCCC, que es la organización, digamos, el Acuerdo de Cambio Climático, hubo una muy interesante información, pero muy alarmante, respecto de que el 90%, o sea, el 90% del aumento de la temperatura en la atmósfera está siendo tomado, absorbido y mitigado en el fondo por el océano. Por lo tanto, el océano se calienta. Eso tiene un efecto directo. Tú, cuando calientas agua para servirte el mate, ¿cierto? Sí. Esa agua libera oxígeno. El agua, mientras más caliente está, menos oxígeno tiene, por lo tanto menos vida va a tener, ¿no? Si no hay oxígeno en el agua, menos vida va a haber. Por otra parte, también genera, ¿cierto?, cambios en la actividad del tiempo, climática, digamos, local, porque se evapora mucho más rápido también, y genera entonces tormentas y otros que ya hemos visto, ¿cierto?, huracanes y otros procesos que ocurren particularmente en el Atlántico Norte. Ahora viene pronto ya la temporada, ¿cierto?, de acá en esta zona. Y todos esos cambios, además, sumados a la acidificación, porque el océano sigue también absorbiendo carbono, ese carbono acidifica el agua,
¿cierto? Y por lo tanto impide que muchas especies logren generar su esqueleto, su exoesqueleto, que es clave. Es como si a ti te sacaran tu esqueleto, te transforman en una especie de ameba, no te pueden mover, ¿no? Un montón de Bueno, invertebrados, esta totalmente. vida no puede, exactamente, no puede seguir adelante si entonces el océano es muy ácido. Eso súmale además también la contaminación y la sobrepesca. La semana pasada salió el último informe, el reporte de la FAO, del informe Sofía, ¿cierto? Donde demuestra cómo vienen cayendo los recursos pesqueros. Entonces, todas esas cosas mezcladas, porque además el problema es que los humanos son muy buenos para compartimentalizar las cosas, ¿no? Pero todo eso conjunto genera un impacto tremendo sobre el océano, y el océano es la fuente de vida del planeta. Si no hay océano, no hay humanidad. Sin azul no hay verde, decía Y sin Silvia. verde no hay nosotros. Sin verde no hay nosotros. Sí, lo que ha absorbido temperatura al mar, veía un análisis la otra vez, si no hubiera sido por el océano, el haber absorbido esa temperatura, y tendríamos más de 38 grados de promedio en todo el mundo, ¿no? 38 grados de temperatura. Son como varias bombas atómicas ocurriendo prácticamente diariamente que van calentando el océano. Ese es el nivel del impacto que la humanidad está teniendo sobre el océano. Es tremenda siempre me asombra la capacidad de resiliencia del océano, ¿no? De adaptarse, de absorber, de equilibrar, de poner allá lo que falta acá. Si no, creo que el planeta ya hace rato, ¿no? Hace rato que ya sería, no podríamos vivir ya en este. Hay otro tema que es sustancial en todo esto, casi en la recta final de nuestro encuentro. Queda un poquito todavía, pero tenemos un video ahí especialmente dedicado de Silvia para el HubSpot. El tema de la sísmica, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lidiamos con esto? Nosotros lo que estamos haciendo es tratar a lo Quijote, de alguna manera decirle a estas empresas antes de que firmen, de que comprendan que aquí hay ante todo que proteger una zona que es la reserva marina, porque es una zona de altísima biodiversidad que va a afectar la economía del país hoy, porque esa exploración es por sí, hay petróleo a un costo que lo paga directamente hoy la pesquería, porque al otro día, al instante, ya no va a haber peces en varios meses, afectando reproducción, crianza, cría, bueno, como decía hoy, se comprobó que el 25% al menos de los peces de vejiga natatoria son afectados, y mucho más. Entonces, bueno, nuestra lucha hoy está en tratar de evitar que en esa reserva se hagan exploraciones sísmicas, que se hagan estas detonaciones de Hiroshima submarinas. Por suerte tuvimos el otro día tengo aquí la tarjeta, el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, que cuando le presentábamos esta situación, sin juicio absoluto, le presentamos la reserva, por un lado, con lo que significa la importancia de proteger esos arrecifes, esas zonas de crianza, de cría, reproducción, alimentación de tantas especies, y por otro lado la sísmica. Y él me dijo, acá hay una incongruencia muy grande. Efectivamente, qué bueno que la dijo él. Esas incongruencias ya nos podemos dar más el lujo de tenerlas, en un país que el 98% de la energía es renovable. Exacto. No, pero además, o sea, exactamente, es como si yo hoy día te estuviera hablando de área marina protegida y mientras tanto tengo mi capital, ¿cierto? El dinero que gano en la ONG lo invierto en una tunera.
O sea, yo creo que hay que tener algún grado de, digamos, el discurso tiene que ser un poco el mismo, ¿no? Y particularmente porque también hoy día hay que dejar de producir petróleo, ¿me entiendes? O sea, además hoy día, con el precio del petróleo, ¿qué sentido tiene seguir también? O sea, a lo mejor este es el momento en que podemos buscar por una completa, o sea, cierre de la extracción de petróleo en Uruguay. Ese es el ejemplo. Si hoy día además tiene un 98%, ¿cierto?, de energía renovable, y con una más capacidades de otras energías también todavía por entrar, aún más ecológicamente positiva, entonces es el momento de que a lo mejor Uruguay dé un paso adelante, porque además, acuérdate, Rodrigo, o sea, el cambio climático nos va a afectar a todos. Entonces, que Uruguay además invierta en seguir produciendo, sí, claro, a lo mejor lo vendes, no lo vas a usar tú, pero alguien lo va a usar y el efecto de ese petróleo que tú estás extrayendo igual va a afectar a todos los uruguayos. Entonces, cuando tú decías, ¿cierto?, que ustedes tienen, son 18 personas o 12, ¿cuánto decías que son ahora ya? 18. Bueno, yo espero que sean pronto los 3,5 millones que son en Uruguay y sean parte de Océanos Sanos, ¿no? Porque yo creo que estas cuestiones no son sencillamente de quién, de mía y tuya, y ojalá pudiéramos llegar a mucha más gente, ¿cierto? Pero son al final cuestiones que son el futuro de la humanidad. Y yo creo que sería un gran elemento para seguir la en la ambición climática, ¿cierto? Para seguir logrando idealmente el Acuerdo de París y no sobrepasar ese 1,5 que es la temperatura. Es sencillamente dejar de producir petróleo. Hay que dejar el petróleo allá abajo donde está, no hay que volver, no hay que sacarlo. Y yo creo que eso es lo mejor que podría hacer sin duda. Y además, bueno, con la creación de áreas marinas protegidas, ni me digas, yo estoy bien esperanzado de que tú y tus capacidades y además también este gobierno que realmente efectivamente ha mostrado mucho interés y bastante sensatez, no solamente en este, sino que en otros temas, me parece que pueden hacer un buen avance en estos temas. Si bien no podemos adelantar nada todavía, porque son todos, eh, tú nos has comentado del interés que hay, ¿no? De otras instituciones y de mucha gente por esta región del planeta, ¿no? Por esta parte hay como una esperanza por lo político, pero también por la oportunidad que se da en estos países de, de- de quedar en la vanguardia, ¿no? Quedar Sí. en la vanguardia, ¿no? Yo siento que hay un movimiento ahí, Rodrigo, de América Latina, del cual Uruguay ha estado restado por bastante tiempo, pero hoy día todos los países vecinos prácticamente, tal vez exceptuando a lo mejor Perú, han avanzado de una forma impresionante en la creación de áreas marinas protegidas y son hoy día los líderes. Y yo creo que todos estamos esperando que Uruguay también se una a este liderazgo. Hoy día hay una campaña fuerte mundial que además está tomando un montón de peso, que es el 30% de protección para para el 2030, que quiere decir que queremos cambiar el objetivo de la Convención para la Diversidad Biológica de un 10% que se cumple este año a un 30% para el 2030. Eso es lo mínimo que podemos darle de vuelta al océano, ¿no? O sea, yo creo que algo que ha generado la vida en este planeta se merece al menos el 30%. Y seguir avanzando en otros temas también como son, y en el cual ha sido también crítico Uruguay, por ejemplo, en la creación de áreas marinas protegidas en la Antártica, un lugar muy vulnerable también producto del cambio climático. Uruguay también tiene cierto peso y una voz en el camelar para seguir empujando para la creación de esta área propuesta también por Argentina y Chile. Hay montones de formas en que Uruguay puede llevar la bandera del océano. Ustedes tienen un mar maravilloso, yo estaba frente a él en un montón de oportunidades. No nos acordemos del mar solamente cuando nos vamos a bañar o cuando vamos a mirarlo de bonito. O sea, tenemos que protegerlo, tenemos que proteger al final el futuro del planeta. Qué importante eso, Max, y poder mudar el paradigma de que la creación de áreas marinas protegidas, reservas marinas, como preferimos llamarlo, no por ser una región extractivista, sino porque son
el motor de un país desde del desarrollo sostenible, ¿no? Y eso es muy importante destacar que conservación, ecología y economía van de la mano, ¿no? Que no estamos hablando de que vamos a cerrar un área y acá no se puede hacer más nada. No, no se puede hacer ciertas cosas que son destructivas para siempre. Claro. Esa es la gran diferencia, ¿no? Yo le invito a la gente a mirar, por ejemplo, los gráficos de Global Fishing Watch, que te muestran cómo está, ¿cierto?, ocurriendo la pesca en prácticamente el momento, ¿cierto?, alrededor del planeta, y te das cuenta que no hay prácticamente ningún punto donde la pesca no esté ocurriendo, y los únicos espacios en los cuales no hay son esas áreas marinas protegidas que estamos creando de a poquitito. Entonces, en la figura, las áreas marinas hoy día prácticamente hay que hacer un zoom. Yo espero que un día sea al revés, que se pueda ver con un microscopio, ¿cierto?, las áreas de pesca, porque van a estar bien hechas, con buena forma y de forma sustentable, y no de volumen, pero van a haber muchísimas más áreas marinas protegidas que se van a notar desde, digamos, desde el espacio, si uno quiere llamar. Fantástico, fantástico. Bueno, vamos a seguir esa lucha, ¿no, Max? Exactamente. Te cuento que estamos prácticamente definiendo ya la segunda conferencia Océanos para noviembre, a pesar de todo. Seguramente sea semipresencial, vamos a ver cómo. Sabemos que para ti de Estados Unidos venir sería muy complicado en este momento, así que no es una... Quizás para noviembre veamos cómo está, pero sería, ya extiéndome la invitación para que puedas estar de donde estés Sí. participando en esta conferencia. Sí, yo creo que dependiendo del tiempo y cómo van a estar las condiciones, yo realmente quiero no ir solo, además también quiero ir con Silvia. Así que me comprometo a convencerla. Yo creo que voy a estar bastante convencida, no hay que convencerla mucho, además yo creo que va a estar muy contenta. Pero de poner esto en su calendario y de que efectivamente pueda estar allá. Yo creo que tener una reunión también contigo, ver tu trabajo allá mismo, y por otro lado también tener una reunión con las autoridades. Nos encantaría poder sentarnos y ver cuáles son las oportunidades para la esperanza allá. Sabes que la semana pasada tuvimos el gusto de ser recibidos por la vicepresidenta de la República, doctora Beatriz Argimón, y entre otros temas le contamos de Silvia Earle, le contamos quién era Silvia Earle, la oceanógrafa primera jefa científica de la NOAA, lo que había logrado, y quedó encantada. Además ella es una feminista y defensora del movimiento de los derechos de la mujer, de la igualdad de género, y quedó encantada, y se lo iba a comentar a Luis también. Digo, mira, Silvia se toma una dice bien, ella es una guerrera de los océanos y de la vida, así que bueno, eso ya está, digamos, de una manera gestado, y va a ser el momento en breve, esperemos. Buenísimo, buenísimo. No, así será. Me alegra mucho, sí, me acuerdo que me comentaste eso, y yo creo que ella va a estar muy contenta también de ver eso, toda esa energía que hay hoy día en Uruguay para poder avanzar en estos temas. Exacto, exacto. Así que bueno, para ir terminando, tengo aquí un video que dedicó Silvia Earle al Hope Spot de Uruguay, que está subtitulado también para quien, bueno, no comprenda el inglés. Voy a ir cerrando aquí algunas telas que tengo. Tengo que abrirlo primero para antes de compartir, ¿no? Porque no me lo deja ver. Ahí, pero... ¿Se ve? Ahí está. Bien. Ahí vamos. No. I'm Sylvia Earle. I'm an oceanographer, founder of Mission Blue, explorer in residence at the National Geographic. I want to salute you, the citizens of Uruguay, for establishing the
whale and dolphin sanctuary along your coast. This was an action taken in 2013 to proactively do what it takes to understand and protect the habitat, the place where the dolphins and whales of your country can really have a safe haven. But the fact is, they're not really safe. The fishing pressure that with nets and hooks and other activities that not only affect the dolphins and whales, but affect the other creatures that live there as well. The guidelines for care need to be strengthened. On the order of 90% of the fish that are taken and are used by the local people have been exploited already. It's important to understand what it takes to recover from years of extracting and the point where the numbers are declining. And there obviously are things that you can do to help restore and recover the integrity, the health of these systems. There is a project underway right now called Healthy Oceans. I urge you to try to understand, look at what it takes to bring health, to restore health, not just to the fish, not just to the whales, but to the ocean as a whole. It's good for them. It's also good for the people. This is the time, as never before, that we are armed with knowledge that what we do to the ocean, to the fish, to the systems that are there, really matters. That we used to think that no matter what we put into the ocean or took out of the ocean would recover. But now we have the evidence that our actions do matter, that with care, we have evidence from places all over the world, hope spots, sanctuaries, marine protected areas, where giving back to the ocean means giving back to ourselves. So I urge you, at this critical moment in history, we have an opportunity to use our power, whatever it is, private citizens, those who are in office. We all have power, one way or the other. The power of knowing, the power of caring, the power of taking action while there is still time to go from 90% exploitation of some of the fish to taking that last 10% and saying, we're going to grow that back to a healthier state, to look at the ocean, identify the problems, but most importantly, identify the solutions and go from where we are right now to a better place. This is a time as never before, and maybe as never again, to take action, to use whatever influence, whatever power you have to make a difference. Truly, reason for hope. Bueno, creo que está todo dicho, ¿no? Claro, exactamente. Tenemos el poder, es el tiempo. Exactamente. Somos nosotros, no hay que darle la tarea a nadie más. Nada más. No se la dejemos a nuestros hijos. Hagamos que nuestros hijos o nuestros nietos disfruten de las buenas decisiones que tomamos nosotros, pero no les carguemos más la agenda, ¿no? Tal cual. Bueno, así que me resta agradecerte muchísimo, Max, tu tiempo, siempre tu apoyo, tus recomendaciones. Lo decía la otra vez, Max es como un manager de Uruguay, del Océano Sanos, él está contactando, mira lo que está interesado. Y es un orgullo y una alegría tener gente como vos, sí, Max, realmente. Desde que nos conocimos, creo que ya está ese vínculo fuerte ahí, que precisamos todos los seres humanos urgentemente. Gracias. No, encantado, al contrario, muchas gracias por la invitación allá y por la invitación esta también ahora de estar aquí conversando y yo estoy seguro que van a pasar cosas muy bonitas que vamos a celebrar y que finalmente también vamos a recordar por mucho más tiempo. Yo creo que ya nos cansamos todos de los legados de dejar construcciones que luego, ¿cierto?, se pueden tirar abajo. Yo creo que hay que construir un mundo mejor sobre todas las cosas
y que los legados tienen que ver justamente con la naturaleza, ¿no? Yo creo que ya se acabó de construir rascacielos y de que construir áreas marinas protegidas, parques, reservas, etc. Ahí va el legado. Así que gracias a ti, yo siempre voy a estar atento en todo lo que pueda ayudar y nada, un gusto para mí también, para toda la organización de Mission Blue, trabajar contigo y tu equipo. Gracias, Max. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Gabriela Basorelli, que quedó admirada por la fuente de inspiración de Silvia, que es fantástico. El Tincho, bueno, Valdemar, muy buena conferencia, bueno haberlos escuchado. Sebastián Nicol, fantástica conversación. Felicitaciones desde Chile, de Idilia Basáez. Camil, bueno, un montón de gente que estuvo ahí, Fiona, Iván, Cinti, Mayra, que estuvo atrás, Josefina, Inés, que estuvieron promocionando este webinar, las community managers, gente de prensa, a todo el gran equipo que está ahí apoyando en el backstage y en frente, en el stage, ¿no? Que ahí tenemos que estar fuertes, fuertes. Así que un gran abrazo. Un fuerte abrazo también. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, querido. Y bueno, felicitaciones por ese nuevo guerrero que se viene ahí, o guerrera. Gracias. El cumpleaños de mañana para Benjamín, para su cumpleaños. Benjamín, feliz cumple, Benja, qué lindo, qué lindo. Ahí estaremos, querido. Vale, un abrazo muy grande. Chau, chau. Suerte a todos. Chau, 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 chau.